Muy buenos días. Gracias por abrirnos sus hogares, llegar a ustedes con un nuevo mensaje en la palabra de Dios. Confiamos que se encuentren bien de salud y les mandamos a ustedes nuestro saludo desde acá. El mensaje de esta mañana lleva por título La soberanía de Dios. Iremos a dos, tres referencias bíblicas. En realidad es un tema muy extenso. Si quisiéramos hablar profundamente de este tema, llevaría mucho más que 30 minutos. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas. El propósito es de que usted mismo vaya haciendo sus anotaciones en su propia Biblia. Mis amados, el mundo en que vivimos es un lugar desconcertante y alarmante. Políticos con mucho poder prometen liderar firmemente en los asuntos importantes de sus respectivas naciones, pero lo único que hacen es devorarse entre sí a la vez que mienten y al final del día terminan sucumbiendo a la presión cultural. Muchos expertos en finanzas prometen a sus inversionistas buenos dividendos y en sus portafolios, pero de nuevo al final del día sus portafolios se derrumban ante un sacudón del mercado. En este mundo buscamos claridad, paz y estabilidad, pero en lugar de ello obtenemos confusión, ansiedad e incertidumbre. ¿A quién nos volvemos? ¿Quién está en control? ¿En quién vamos a confiar? Vamos a expertos por respuestas, pero todo eso es inútil porque no las tienen. Entonces decidimos dejarnos llevar por nuestras propias respuestas, pero es lo mismo, es inútil porque tampoco nosotros las tenemos. Ciertamente hay alguien que sí está en control. Ciertamente hay alguien que está en control soberano de todo el tiempo y en todo lugar, y de esa persona es de la cual queremos hablar. Este mensaje nos recuerda de la fuerza sobrenatural que guía al creyente que camina con Dios. Hoy vamos a examinar una característica, un atributo, una perfección clave en la naturaleza que usted y yo jamás podemos ignorar. Y los voy a llevar al capítulo 4 de Daniel. Si usted abre sus Biblias, le recomiendo que durante la semana lea todo el capítulo de Daniel para que conozca la historia, por si acaso no lo ha hecho ya. Pero le voy a hacer un recuento bien rápido de lo que está pasando en este capítulo. Se trata de el rey babilónico de aquel entonces, Nabucodonosor, un hombre muy arrogante, el soberano rey del más poderoso imperio de la época, el imperio babilónico. Y el capítulo 4 empieza con un diálogo y sorprendentemente termina con un monólogo. Nabucodonosor hablando solo, registrando sus propias palabras en la Biblia. Este hombre era prepotente, era engreído, arrogante, violento, era caldeo. Los caldeos tenían esa historia de ser gente cruel. Era el rey soberano de todo ese imperio, el más poderoso en aquella época, y una noche tuvo un sueño. El sueño fue tan perturbador que llamó a sus sabios para que se lo interpretasen, pero ellos no pudieron. Entonces llamó a Daniel. Daniel era un judío que había sido llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia cuando este rey invadió Jerusalén, la sitió, la tomó, la destruyó completamente y se llevó cautivo a todos los que él consideró que eran la crema innata de Israel, y entre ellos estaba Daniel, quien estaba sirviendo en la corte del rey. Daniel no solamente interpretó el sueño de este rey, sino que también lo exhortó al dueño de ese sueño. Es algo que
muy riesgoso de parte de Daniel porque a él se le pidió que interpretase pero que no exhortase, y él hizo las dos cosas. Acuérdense que estaba hablando con el rey soberano babilónico. Fue algo riesgoso. Así que Daniel interpretó el sueño y le exhortó al rey a hacer algo con la verdad que el sueño representaba. Años después, este hombre arrogante no hizo caso a las palabras de Daniel y sucedió exactamente al pie de la letra como Daniel se lo había interpretado. Quiero llevarlos a un par de versículos solamente en Daniel 4, Daniel 4, 25 y 26. El 25 dice, Daniel hablándole al rey, y dice así: será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y el 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Observe de nuevo en versículos 25 y 26 dos expresiones que he subrayado ahí que son importantes. En el 25 dice: hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y el 26 dice: después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo a Nabucodonosor es: oh rey, todo esto que te he dicho te ocurrirá hasta que reconozcas que no eres soberano sobre tu vida ni sobre la vida de ninguna persona, hasta que reconozca que es el Altísimo el que manda y no tú. La palabra reconocer en el original en que fue escrita esta referencia bíblica, este pasaje que fue en el arameo, significa comunicar o dejar saber a alguien. Usted está transmitiendo algo, usted está dejando saber a alguien. Nosotros usaríamos mejor la palabra admitir, porque a veces podemos reconocer algo y a la vez ignorarlo. Pero no creo que podemos admitir algo sin que haya alguna clase de aceptación y apropiación de parte nuestra cuando comunicamos algo, cuando dejamos saber algo a alguien. Tiene que haber una aceptación de lo que estoy diciendo, una apropiación de mis palabras. Por lo tanto, parafraseando de nuevo este versículo, es como que Daniel le está diciendo a este rey Nabucodonosor, esto te ocurrirá, y hasta que admitas la verdad de que tú no eres soberano sobre tu vida ni sobre la vida de nadie, sino Dios, hasta que tú admitas que no gobiernas tu propia vida ni la vida de nadie, sino solamente Dios, hasta que eso ocurra, nunca te recuperarás. Eso es lo que le dijo Daniel en palabras sencillas. Ahora, este hombre se conducía su vida como que él era el soberano. Ahora, soberanía significa reino. Y es más, hasta en la palabra soberanía usted puede ver la inclusión de la palabra reino, ranía, reino. En inglés es más claro, sovereign, sovereign, y aquí está reign, que significa que hay un rey, algo que es un reino que tiene un rey y el cual gobierna. Eso es lo que significa. Pues bien, este hombre conducía su vida como si él estuviera reinando sobre ella. Al menos eso es lo que él se lo creyó.
Pero Daniel lo bajó de la nube y le dice que necesitaba saber otra perspectiva acerca de cómo ver la vida. Y esa perspectiva era que el eterno Dios de los cielos, el creador de todo, no solo lo creó a él, sino que también reinaba sobre él. Mis amados, esto no solo se aplica a reyes, a gobernantes, a presidentes y a gente que está en cargos oficiales de gobierno. Esto se aplica a usted y esto se aplica a mí, esto se aplica a todo creyente, que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, que nosotros no reinamos, aunque pensemos eso, sobre nuestra propia vida, sino que el que reina sobre nosotros es el mismo que nos hizo y nos creó, el Dios soberano del universo. Por lo tanto, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Está Dios en control? ¿Sí o no? ¿Está llevando él a cabo su propósito y sus planes en este mundo? ¿Sí o no? O a cambio puede ser que yo crea que yo estoy en control, llevando a cabo las cosas a mi propia manera. Déjeme leerle un par de versículos más en Daniel 4, el versículo 30. Dice, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Si ven la arrogancia de este hombre en las palabras? Y en el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca de este rey, cuando una voz vino del cielo y le dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Tal como Daniel se lo había dicho. El hombre no oyó. El hombre escuchó, le entró por un oído, le salió por el otro, ignoró la interpretación del sueño y le ocurrió tal y cual Daniel se lo había interpretado. Y quedó así como una bestia salvaje viviendo entre la grama, entre las hierbas, entre la humedad del campo, hasta que reconociera que Yahvé, es el Dios soberano y no él. Observe 6 declaraciones que vemos en los siguientes versículos del capítulo 4, el cual usted va a leer en su casa a lo largo de esta semana. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 34, aparecen 2 expresiones y usted las va a descubrir, subrayalas. Su dominio, refiriéndose no a Nabucodonosor, sino a Yahvé, al Dios soberano. Mire cómo Daniel declara la soberanía de Dios. Su dominio, su reino. No dice el dominio del rey Nabucodonosor ni el reino, no se refiere a eso, se refiere al dominio de Dios. Su dominio, su reino, versículo 34. En el 35 dice su voluntad, su mano. En el versículo 37 dice sus obras, sus caminos. ¿Se da cuenta? Por todo lado usted ve que es Dios gobernando soberanamente en todos los ámbitos, en todas las esferas del mundo y de la vida de la humanidad. Otro ejemplo que les quiero dar es el de Job. Usted probablemente conoce la historia de Job. Job, un hombre de mucho rico, de muchas riquezas, próspero, un hombre santo, fiel al Señor. El Señor permitió en su voluntad soberana que Satanás lo azote. Perdió todo, perdió sus hijos, sus fortunas, su salud, quedó en la calle como un pordiosero. Sufrió mucho su enfermedad, toda su pérdida. Y Dios le dijo a Job en medio de todo eso, Job, yo soy el que está en control. Yo sé lo que estoy haciendo y mis caminos son correctos a pesar del dolor y el sufrimiento y todo lo demás por lo que tú estás pasando. Yo estoy reinando soberanamente sobre ti. Mis amados, o esto es así, o el Dios de la Biblia es un Dios parcialmente soberano y que está casi en control. Pero decir que Dios es
parcialmente soberano o que está casi en control, no hace sentido. Porque es como decir que yo soy casi un esposo o que yo soy casi papá. Yo no soy casi esposo, yo soy esposo y tengo esposa, y no soy casi papá, soy papá y tengo 3 hijos. Así que Dios no es casi soberano ni que tiene parcial control sobre las cosas. Eso no podría ser soberano. Soberano es aquel que está por encima de todo y tiene todo el control de todas las cosas, incluyendo aquellas cosas que nos hacen sentir incómodas y que nos ocasionan dolor y sufrimiento, como en el caso de Job. Job le responde en el capítulo 42, que es otro capítulo que usted va a leer en su casa, y dice así, Job 42 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, es Job diciéndole a Dios, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Sí ve? Dios puede hacer todas las cosas. Él no solamente puede hacer ciertas cosas o casi todas las cosas, eso no es lo que está diciendo Job, todas las cosas. Y le dice que ninguno de los propósitos, no dice que ciertos propósitos los podemos frustrar y otros no. No, aquí dice ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y en el versículo 5 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Mis amados, como Dios es Señor de todo y nadie puede frustrar ninguno de sus planes y Él puede hacer todas las cosas, quiere decir que cuando Dios dice que se haga, se hace. Si duele, duele. El propósito de Dios nunca va a ser frustrado por nadie, por más poderoso, prepotente, por más orgulloso y cabeza dura que la persona sea y crea lo que se crea, que Él es el que tiene el control. El plan, el propósito de Dios jamás será frustrado. De lo contrario, Él no sería soberano. ¿Quiere usted saber quién es el que está en control aquí donde estoy y allá donde usted está? Pues es el mismo que formó los espacios, las galaxias, el mismo que alineó los astros, los planetas, el mismo que pone a las nubes en su lugar, el que estableció la atmósfera que nos permite vivir, el que formó los mares y la tierra seca, el que puso oxígeno en sus pulmones y le dio la habilidad a usted para pensar, el que lo puso aquí en la tierra con un propósito y el que lo llevará a la eternidad. Él es el que está en control, nadie más. Ese Dios es el que está en control y de ese Dios es el que estamos hablando. Se llama Yahvé, el Dios soberano, el altísimo Dios de los cielos. Pues bien, si la Biblia dijera, esta es la hoja de vida, como cuando usted va a aplicar un trabajo y le piden su hoja de vida, si la Biblia dijera, esta es la hoja de vida del Dios soberano, ¿qué incluiría esa lista? ¿Qué incluiría esa hoja de vida de alguien que es soberano? Bueno, yo me puse a pensar y algunas de las cosas, porque la lista no es exhaustiva, no puedo enumerar todas las cosas que incluiría, pero por lo menos pude pensar en algunas. Incluiría que soberano significa alguien que puede ver el fin desde el principio. Soberano es alguien que debe tener una perspectiva total y clara. Soberano significa alguien que no debe de tener a nadie que le haga la competencia, nadie que sea comparable, nadie que se le compare a él. El soberano significa que no debe de tener ningún miedo, no debe de tener ningún desconocimiento de algo, ni tampoco ninguna necesidad. Soberano significa que no debe de tener ninguna limitación y siempre debe saber lo que es mejor.
Soberano significa que nunca hace un error, ni un solo error. Soberano significa que es invencible, inmutable, eterno y autosuficiente. Soberano significa que debe de crear, no de inventar. Soberano significa que debe de guiar soberanamente y no adivinar. Y siga diciendo, porque hay muchas cosas más que soberano significa. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, insignificantes seres humanos, hablamos como si nosotros estuviéramos en control? Pero la verdad es que todos nosotros, incluyendo los gobernantes del mundo, somos gente increíblemente dependientes de Dios. Si tan solo lo entendieran, más fácil sería nuestra vida. Hemos visto en estos ejemplos que les he dado cómo la soberanía de Dios impactó la vida de Job, de este rey Nabucodonosor. Pero ahora vayamos a Pablo, a los ojos de Pablo. Cómo este brillante apóstol de Jesucristo vio con sus propios ojos la perspectiva de la soberanía de Dios. Si ve, el apóstol Pablo, inspirado bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, presenta al Señor nuestro Dios como alguien que es lleno de sabiduría y de conocimiento. Al menos así lo dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta usted? Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, que cualquier cosa que es expresada en términos soberanos está bañada, como este versículo lo dice, en sabiduría y en conocimiento. Mis amados, cuando Dios hace sus decisiones, que en este versículo el apóstol Pablo los llama juicios, son insondables, ahí los dice. Porque insondables para nosotros, porque vivimos en un mundo que es finito y nuestra capacidad de percibir las cosas y de entenderlas es finita y limitada también. Pero Dios es infinito, por eso es insondable. Nosotros vivimos ahora aquí en lo temporal, pero Dios vive en lo eternal y para siempre. Y los caminos de Dios, que siempre son buenos, justos y correctos, son inescrutables, como aquí lo dice el versículo, queriendo decir que más nunca vamos a poder llegar al fondo de ellos, nunca. No los vamos a poder entender, así que no pierda el tiempo, no se puede. Dios no lo podemos entender porque su inteligencia es inescrutable, está mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Por eso es que a menudo llegamos a un punto en donde no entendemos algo, buscamos respuestas y nadie nos las puede dar y simplemente tenemos que decir, simplemente las acepto y las acepto por fe. Por lo tanto, vamos a definir lo que es sabiduría. Sabiduría significa que nuestro sabio y siempre conocedor de todo, Dios, reina en ámbitos que están más allá de nuestra comprensión para lograr un plan que va más allá de nuestra habilidad de cambiar, interrumpir o detener. Mis amados, el plan de Dios incluye todo, no deja fuera absolutamente nada. Incluye salud y enfermedad, prosperidad y apretones, sufrimiento y gozo, tiempos inciertos y tiempos seguros. La soberanía de Dios está por encima de toda discapacidad, de todo momento de angustia, de todo desaliento, de todo sueño roto y de toda dificultad que perdura. Incluso, mis amados, cuando nosotros no podemos explicarnos el por qué, Él sí lo entiende, Él lo sabe. Y cuando nosotros no podemos ver el fin, Él ya está ahí diciéndonos, sí, este es mi plan, confíame a mí. Ahora, si usted quiere alterar la soberanía,
y hacer que sea limitada o temporal, entonces tendrá que eliminar las palabras que aparecen en el versículo 36 de Romanos 11, donde dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, implicando que Él es soberano y altísimo sobre todo. Y si usted lo quiere hacer a Dios, un Dios finito, temporal y limitado, por lo tanto no soberano, entonces usted tiene que suprimir esas palabras. Y nosotros no podemos suprimir nada de la palabra de Dios. Así que esta expresión no solamente aparece en Romanos 11:36, sino también en Romanos 8:28. Si Dios dice todas las cosas, que Él es soberano sobre todas las cosas, eso es lo que quiere decir, todas las cosas. Por eso es que Él recibe la gloria. Y el versículo dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Mis amados, nuestro soberano Dios, Él es el dador de todo. Todo lo que recibimos viene de su mano bondadosa. Cuando Él abre su mano, todo ser viviente está a la expectativa para recibir la bendición de Él. Pero no solamente es dador, Él también es receptor. Él recibe toda la gloria. Porque todo lo que Él obra, lo obra para nuestro bien y para la gloria de Él. Él es dador y receptor. Mis amados, Él es un Dios originador. Miren lo que dice el versículo, por Él. Porque por Él, ¿sí ven? Por Él se origina todo. Él es el ejecutor del plan, porque el versículo dice, por Él es que se hacen todas las cosas. Y Él es el proveedor de todas las cosas para nosotros. Por eso es que el versículo dice, para Él son todas las cosas. Él es todo. Él es el Dios soberano. Ahora, ¿qué no significa soberanía? Cuando esta doctrina de la soberanía de Dios es llevada a extremos que no son bíblicos, la gente se vuelve pasiva, desinteresada, que me importista, irresponsable y sin ningún deseo y propósito de alcanzar excelencia personal, porque ellos dicen que como Dios hace todo, y ya que Dios hace todo, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Eso no es lo que dice la Biblia, porque si usted lee todo el libro de Romanos, usted ve que en los capítulos 1 al 11 de Romanos son toda doctrina. Ahí nos habla de cómo es Dios, qué hizo Dios, cuál es el propósito de Dios, lo soberano que es Dios. Pero desde los capítulos 12 en adelante de Romanos, lo que nos habla son de nuestros deberes y responsabilidades que nosotros tenemos como producto, como resultado de haber entendido que estamos lidiando con un Dios que es soberano y que está por encima y más allá de todas las cosas y de todo ser humano. Pues bien, apliquémonos a esto. Las Escrituras nos presentan un cuadro claro de dos verdades paralelas. Van de la mano. Dios ha moldeado nuestro camino a través de su soberana voluntad. Él lo ha moldeado. Él tiene un caminar para nosotros, Él tiene un propósito, Él tiene un plan para nosotros y lo ha moldeado de acuerdo a su soberana voluntad. Él tiene toda la prerrogativa, toda la autoridad y el derecho para hacer eso porque Él es nuestro creador. Número 2 es que nos extiende un llamado en su bondad y en su gracia. No nos obliga porque tenemos libre albedrío para hacer nuestra elección. Pero Él nos extiende un llamado a caminar esa ruta, ese plan, ese propósito y hacerlo con sabiduría, con persistencia, consistencia y fe. Fíjense usted, ese es el Dios de bondadoso al cual nosotros servimos. Dios soberanamente nos ofrece libertad, nos ofrece liberación de ansiedades, de la obligación de encontrar una respuesta para todo e incluso nos ofrece liberación de ese orgullo y preponderancia de las cuales a veces nos surgen a la superficie y damos demostración de ello. Por lo tanto, yo le quiero preguntar a usted, ¿en qué área de su vida podría la soberanía de Dios reemplazar esa ansiedad suya con paz y con alivio? ¿Cómo o de qué manera el Espíritu Santo podría ayudarlo a experimentar liberación de la necesidad de querer explicar aquello que es inexplicable?
Solo usted puede contestar esas preguntas. Le animo a que considere estas preguntas a lo largo de esta semana que empieza, teniendo en mente que en el plan soberano de Dios, Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien suyo y mío, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas Dios hace que trabajen juntas para nuestro bien y para la gloria de Él. Mis amados, el plan de Dios de verdad es inmensamente bueno. Incline su rostro para orar. Padre nuestro, oro que tú ministres de una manera especial a aquellos de nosotros que todavía tenemos luchas con tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, glorifícate en cualquier situación por la que estemos pasando. Glorifícate en nuestras dudas, en la cantidad de preguntas que probablemente tenemos y la mayoría de ellas sin respuesta. Permite que todo obre para nuestro bien y para tu gloria. Nuestro propósito es que por encima de todas las cosas tu nombre sea exaltado, Altísimo Dios soberano. Como Dios soberano que eres, y Dios bueno y bondadoso, lleno de gracia y misericordia, tú vas a estar en esta semana en control de nuestras vidas. Nuestras vidas están escondidas en el hueco de tu mano. Tú eres el que nos cubre con el escudo de salvación. Debajo de tus plumas nos escondemos y debajo de tus alas nos refugiamos hasta que haya pasado el peligro. Ayúdanos, sosténnos, camina con nosotros, despéjanos del camino. Tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa es tu promesa y nosotros la creemos, porque el amado del Señor reposa seguro sobre él, porque Él lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Tú nos llevas cargados cuando ya no damos más. Tú nos das salud. Tú eres el que restaura nuestra salud y aparta de nosotros toda enfermedad. Tú eres el que restaura, Señor, a toda persona que está enferma. Tú eres el que obra tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Te estamos esperando. Ven, Señor. Ven, glorifícate en nuestras vidas. Atiende nuestras necesidades. Extiende tu bendición para cada oyente, para sus familias, esposas, esposos, hijos, nietos. Toma en cuenta nuestras necesidades, mi Dios. Y escúchanos, atiéndenos. Danos respuesta, Padre. Oramos agradecidos porque eres un Dios bueno. Todo lo que haces es bueno. Todo lo que recibimos en tu mano es excelente para nuestro bien y para tu gloria. Servimos a un Dios de propósito y a ese Dios nos humillamos y le damos toda la alabanza, la gloria, el honor y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por escucharnos. Espero que el mensaje haya sido claro, lo haya entendido, lo disfrute, lo haya disfrutado. Compártalo. Ahora ese es su trabajo. La próxima semana confiamos en que la gracia de Dios esté con nosotros y nos permita a nosotros, a mi esposa y a mí, a estar con ustedes una vez más. Hasta entonces les deseamos una feliz semana. Dios los bendiga.